La idea acerca del mecanismo utilizado para que un barco bien elaborado termine dentro de una botella es un tanto subjetiva, ya que contrario a la creencia popular, el barco se introduce dentro de la botella ya completamente armado, es decir, que no se arma dentro de la botella parte por parte. El proceso consiste en introducir el barco con sus partes sobresalientes con un sistema de bisagras plegadas de antemano, y luego, dependiendo de la técnica del artesano, se acciona un sistema de hilos que despliega las partes sobresalientes, dándole así la forma final. Si te interesa conocer la forma en la que se elaboran los barcos dentro de una botella, quédate hasta el final del video, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que ayudes al canal a crecer. Sin más introducción, comencemos. Existen dos formas de construir un barco dentro de una botella, las cuales dependen en gran medida del resultado que se espera obtener y en especial del tipo de barco que se quiere construir. Número 1. Construirlo fuera de la botella. Este proceso consiste en construir el barco fuera de la botella. Posteriormente, cuando ya está terminado, se introduce dentro de la botella. Suena un poco sencillo si se describe de esa forma. Ahora conozcamos el paso a paso. Si bien lo anterior puede quitarle algo de mística a los barcos dentro de las botellas, el proceso depende de la astucia y la creatividad humana. Diseñar un sistema con mucho pensamiento lateral que nos permita así realizar una tarea que de otra manera sería imposible o requeriría un trabajo monumental. La complejidad a la hora de armar un barco dentro de una botella varía mucho de objeto a objeto y depende del tipo de barco que deseemos armar, partiendo desde un simple bote de mástil que se despliega de un solo tirón hasta complejas fragatas con varios mástiles y juego de velas, para los cuales, además de utilizar hilos para desplegar sus partes sobresalientes, también se requiere la utilización de todo tipo de pinzas de precisión para agregar velas menores y hasta remos extendidos. El proceso consiste en construir el modelo de barco que se desee colocar dentro de la botella. Como se puede apreciar en el video, se deben elegir los materiales adecuados para este tipo de construcción, además de agregar todos los detalles necesarios para lograr que el barco sea lo más parecido a la réplica del modelo que deseamos. Dentro de los pasos que se deben seguir, podemos mencionar los siguientes. Se debe definir los materiales necesarios a utilizar. Medir el diámetro del pico de la botella es un punto importante, ya que si no se desarrolla bien la medición, no podremos introducir el barco dentro de la botella. Diseñar el barco para que se pliegue a conveniencia, es decir, el casco del barco no debe ser más ancho que el pico y los mástiles deben estar plegados y sujetados al casco mediante un pivote. Quizás la parte más confusa es cómo armar los mástiles. Básicamente pasa una barra entre la base del mástil y una protuberancia agujerada añadida al piso de tu barco que sirva de manera de eje y asegúralos, permitiendo así que cada mástil gire sobre dicho eje. Una vez que tenemos todos los elementos que conforman el barco, debemos asegurarnos que el sistema de bisagras que le agregamos funcione de acuerdo a lo que necesitamos para que se desplieguen dentro de la botella. Cuando ya se finalizó la construcción del barco, se debe introducir dentro de la botella con mucho cuidado para que no se deforme. Una vez adentro, se debe fijar a la superficie de la botella con pegamento y se le debe agregar todos aquellos elementos que no se incluyeron en un inicio. Si el proceso se desarrolló como está indicado, el resultado debe ser una preciosa pieza como la que se muestra en el video. Número 2. Construirlo dentro de la botella.
Esta forma de construcción requiere un nivel más alto de concentración y de paciencia de quien decide implementarla, debido a que debe manipular pieza por pieza con unas pequeñas pinzas y un espacio reducido. Aunque esta forma de construcción es menos atractiva para la mayoría de las personas, es la que mejores resultados ofrece en cuanto a la calidad del barco que se construye, debido a que algunos tipos de barcos por su tamaño es imposible que se puedan construir fuera de la botella. Por ello es necesario hacer uso de esta técnica para terminar la construcción de un buen modelo de barco. Así que al final el decidir cuál método aplicar depende del tipo de barco que se desea construir, pues si la idea es construir un barco simple de velas, bastaría con utilizar el primer método. Pero si por el contrario la idea es construir el barco más grande de la historia, habría que plantearse utilizar el segundo método. Llegamos al final del video. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y dejar un comentario sobre la mejor forma de construir un barco dentro de una botella. Nos vemos en un próximo video.